Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros hoy para hablaros de Errol Flynn y la Guerra Civil Española. De verdad que me ha dejado sorprendidísima todo lo que he leído, porque este actor, mi madre se fascinaba totalmente con Errol Flynn, le daba igual de lo que tratara la película, le parecía el hombre más atractivo y más interesante del mundo. Y a mí, como veía las películas con ella, tenía en cuenta que cuando yo era pequeña no había televisión y veíamos muchísimo cine, nos veíamos las películas dos veces, como poco. Y una película maravillosa y películas antiguas, más antiguas que el decirlo, de los años 40, pero no por ello menos buenas. Yo qué sé, La Diligencia, eh, en fin, un tranvía llamado Deseo. En fin, las películas de los Flynn creo que las he visto todas, porque además por 3 pesetas cuando eras pequeña terminabas en la playa y te ibas a una terraza. Estoy hablando de los años 60, bastante cerca de los 70 ya. Mis primos de Madrid decían qué barato es todo aquí y podías ver 2 y 3 películas. Entonces la gente salía de la playa y con los mismos atuendos, porque venían de lejos, no había coche, llevaban unas neveras con sandías, con muchas cosas, entonces iba la madre, la abuela, el nieto, yo qué sé, como ha reflejado también, no me acuerdo cómo se llamaba esta película italiana, pues la mamá le daba de mamar al bebé, le daba un poquito de sueño, cenaban bocadillo, ¡ah! Me están arañando, están subiendo mi pierna. Mirad quién trepa por aquí. Siam. Bueno, el caso es que después, cuando somos adultos, es como cuando me sabía las canciones de los Beatles de memoria, yo no sé ni lo que cantaba, ¿no? Después aprendes inglés y dices tú, ¿qué canciones más tontas? Pero pues también ahora, no digo que la vida de este señor fuera tonta, pero había un ser humano obviamente detrás de un actor bastante genial porque fascina, era muy carismático, fascinaba en la pantalla. De hecho, yo creo que él no le dio valor al triunfo que tuvo tan rápido, que a lo mejor con 2 películas de los años 30, porque le costó tan poco llegar al trono de Hollywood, que no hacía tanto que se había inaugurado el cine sonoro, etcétera. Y entonces tenía un mercado potencial que estaba ávido de más películas y claro, se las dieron. Bueno, pues este señor, que es un actor australiano, se llama Errol Flynn, para que no lo sepa, llegó un momento que estaba como aburrido, ¿no? Y dijo, ahora lo contaré mejor, dijo, ay, pues yo me quiero ir a la guerra de España, porque yo siempre he querido ser, cuando era yo que sé, una estrella de Hollywood, dijo, te aburrí hacer películas, yo me quiero ir a algún sitio así que tenga pasión y tal, pues vámonos a la guerra de España. Y, sí, y allá que se fueron, y le cayó un cascote y se quedó inconsciente mucho tiempo y pensaba que hasta que se había muerto incluso. Ya llegó un momento, estuvo una semana aquí, me parece muy poco tiempo, llegó un momento en que ya era desesperación por salir de aquí. Él quería, convenció, era amigo de Marion, que era la mujer de William Randolph Hearst, y la convenció porque quería escribir artículos como Hemingway dando una visión de lo que estaba ocurriendo, lo que le estaba aconteciendo, etcétera. Y llegó un momento en que le dio tal pánico que era pies para que te quiero, yo tengo que salir de aquí como sea. Bueno, voy a contarlo de forma un poquito más ordenada. Yo me imagino que si yo fuera ahora a Ucrania me muero del susto, porque pasa de estar en un país del primer mundo a de pronto llegar a una ruina donde todo vale, todo cuela, muertos por la calle. O sea, debe ser un horror, vamos, no me gusta ni ver la fotografía. En fin, no por ello soy menos sensible a lo que pueda ser la guerra, pero, en fin, este señor necesitaba adrenalina y se vino a la guerra española, y es lo que os voy a contar. Bueno, el actor australiano alimenta todos los rumores de ideología, porque durante mucho tiempo hubo un biógrafo suyo que se inventó lo que le dio la gana, que dijo que era espía nazi y que había venido a España a espiar para Hitler. Este señor, cuando era una estrella de Hollywood, estaba en lo más alto, yo creo que no necesitaba ir a ningún sitio porque hacía lo que le daba la gana y lo único que quería era aventura, que es lo que hizo, pero después cuando se vio la aventura enfrente se horrorizó. Bueno, en 1937, pero durante mucho tiempo está circulando eso. Después sus biógrafos más recientes han dicho que de eso nada, que simplemente, yo que sé, había sido boxeador. Antes de ser actor, había sido boxeador, contrabandista, yo que sé, no sé. Había tenido un montón de profesiones, sencillamente porque era inquieto, era un picaflor que llamamos aquí. Y no sé qué es lo que estoy viendo ahí, un cubo. Bueno, el caso es que necesitaba emociones fuertes. Había sido marino mercante. Bueno, en 1937
nuestro Errol Flynn es uno de los actores más famosos de Hollywood, más admirados, ha llegado a la cúpula en poquísimo tiempo y rompe allí con la misma energía desorbitante que los personajes que representa. Yo me acuerdo de Robin Hood, no, Robin de los Bosques se llamaba, que las que veíamos los niños de pequeños, que interpreta, bueno, él era muy carismático y muy guapo, muy atractivo, más que guapo, atractivo. En solo 2 años mete dos taquillazos como son El Capitán Blood, que es en 1935 y después en 1936, por el mismo director, La carga de la Brigada Ligera. Hay otro que me acuerdo que era, pero ese era de los 40, murieron, todo esto lo ponían en mi cinecillo de verano, y te lo volvían a poner el año siguiente y al otro, siempre John Wayne, veíamos todo. Bueno, La carga de la Brigada Ligera es en 1936. Con estas dos películas se había hecho El Rey del Mambo. Después os digo que murieron con las botas puestas y había otra que también era muy famosa, no me acuerdo. Bueno, La carga de la brigada, bueno, todas estas habían sido dirigidas por Michael Curtis y él estaba en la cumbre con estas dos películas. Tenía dinero, estaba casado, se casó 3 veces, pero ahora estaba casado con la mujer más guapa del mundo, que era una francesa, que no me acuerdo cómo se llama, Lily no sé qué, Damita, pero estaba cansado de la vida porque cuando algo te cuesta poco trabajo, eso lo digo yo siempre, hay gente que tiene dones para mirar mi gato, mirar el cubo, esto es la casa de los gitanos, y ofendo a los gitanos. Hay gente que tiene dones, pero precisamente porque son dones no les dan valor, porque no le cuesta trabajo. Y este, lo que había hecho, no le había costado ningún trabajo. Yo creo que había hecho de él mismo en las películas. Bueno, él era un temperamento muy inquieto y muy aventurero. Antes de llegar a Hollywood, como os he dicho, él llegó a Hollywood con 26 años. Había sido contrabandista, marineros, había sido tantas cosas que me acuerdo de pocas, de unas cuantas nada más. Marino mercante, buscador de oro, es que parece un escritor casi, casi, plantador de tabaco, contrabandista, yo qué sé, no sé, me dejo cosas, ¿eh? Y él toma una decisión. ¿Quién está llorando? Que deja perplejo al mundo del cine. Y es que se va a la Guerra Civil Española, nada menos. Un señor que está, no sé, arriba de la fama, decide que se va a la Guerra Civil Española de reportero. Porque dice que está cansado de la vida así comodona que lleva. Que iba sobrado el hombre. Bueno, la idea no es suya. Él tiene un íntimo amigo que es un médico austríaco que es nazi. Ese sí que es nazi, pero él no lo sabía. Él podía suponer que tenía simpatía hacia el nazismo, pero él no sabía que había estado en la fila del partido nazi. Tened en cuenta que Hitler era austríaco. Este señor, este médico, es un individuo turbio, como la tinta un calamar, que un misterioso así. En la memoria, Errol Flynn escribe sus propias memorias, pero ya sabéis que somos muy mentirosos porque resulta que el cerebro discrimina lo que han sido malas experiencias y sin embargo recuerda o aumenta lo que han sido buenas experiencias. Entonces cuando miramos al pasado nos acordamos de lo bueno y nos olvidamos de lo malo y por eso la experiencia es muy tramposa, pero con nosotros mismos también. No os creáis eh, aparte que la gente que escribe su propia vida, bueno, pues que elige y que calla, ¿no? Entonces él, en su propia biografía, a este señor turbio, como, y dale perico al torno, venga a arañarme. Oh, aquí viene el segundo que está trepando. Ay, este es Albino, el único chico. Trepan por mi pierna y no sabéis los arañazos que tiene. Bueno, él en sus memorias dice que se llama el doctor Gerrit H. Coates, pero no se llama así. Se llama Herman F. Irving y es un médico naval que él conoce cuando hace de marino mercante y entonces se recorren todos los burdeles, todos los fumadores de opio, yo qué sé. Este señor es pendenciero, busca vida y le causa muchísima impresión, pues claro, el médico se busca la vida. Cuando lo conoce, Errol Flynn es más joven que él, 12 años, y se fascina totalmente. Lo conoce en un carguero en Nueva Guinea. No digo yo que este llevó una vida aventurera, pero así se murió también con 50 años, hecho polvo, endeudado, envejecido, se había metido todas las drogas del mundo. Una pena, porque era un individuo interesante. Bueno, este médico, que se llama Erben, aunque él miente para no decir su nombre, en su biografía, Erben se convierte en una especie de hermano mayor para él.
se llevan 12 años, que lo he dicho, y es una especie de quiquerone de los bajos fondos. Juntos recorren burdeles, también lo desgracia, ¿eh? Las compañías malas, aunque suene atópico decir, pero de verdad que la gente tiene que relacionarse con gente de su edad, siempre. Yo, no me hagáis caso, es que soy mamá, entonces a mi niña le apartaba los peligros. Pero es que no creáis, porque es que este se fascinó con un canalla y acabó devorado por esa canallería. Bueno, se recorre los burdeles y los fumaderos de opio del sureste asiático, los más famosos. Y es este señor Erben el que le propone, porque este está teniendo problemas con su esposa. En vez de resolverlos, que es lo que tú querías, el Herbe le dice, jo, mira, vámonos a la Guerra Civil Española. Yo voy de fotógrafo y tú vas de escritor. Y él dice, ah, pues sí, sí. Como podía hacer lo que quisiera porque era una estrella del Star System, podía hacer así y allí iba. Bueno, pues se van como de vacaciones a la Guerra Civil Española, como si esto fuera, yo qué sé, a tumbarse bajo una palmera, ¿por qué no? Es la idea que tienen de España por ahí, que estamos, yo qué sé, todo el día con la guitarra, abanicándonos, ojalá, ojalá. Bueno, entonces se va como corresponsal, pero claro, el actor pasa por un mal momento con su matrimonio y lo que quiere es escapar de Hollywood, quiere vivir, o sea, aventuras, pues como un adolescente y como es un niño caprichoso porque todo lo consigue sin hacer esfuerzo, bueno, y bueno, que está cansado del plato de cine y lo que quiere es, pues, marcha, que diríamos aquí en España. Y ya está, que se viene aquí a España. Dice, además él se siente escritor como Hemingway. Siempre ha querido escribir como un novelista. Yo qué sé, es que es como muy, muy peliculero el tema así del novelista, el hombre que sufre. Esto es Hemingway, que estaba alcoholizado también y que también escribió churro, ¿eh? O sea, que tampoco es tan... O sea, es una profesión con su alto y bajo, pero es una profesión, no es tanto el mito del poeta. Estilo Hemingway. Bueno, por lo que decide el viaje a España, le parece una buena oportunidad para probar su talento. Tú, se viene aquí que estábamos a testarazo limpio todo el día en la guerra civil. Bueno, gracias a su amistad con Marion Davis, que era la mujer de William Randolph Hearst, su pareja, pues lo enchufa. Estoy haciendo yo el resumen. Lo enchufa porque este no ha escrito en su vida. Ha dicho, quiero que mi compi, el médico, sea fotógrafo. Que lo fue, ¿eh? Y yo quiero ser periodista. Y el otro no le hacía ni chispa de gracia. Bueno, pues vale. Por otro era multimillonario, pero hace el gusto a la mujer. Y viaja a España como corresponsal y Erben viaja como fotógrafo. El actor llega a Barcelona el 29 de marzo de 1937, tal día como hoy, bueno, tal día como hoy, no que es 22 de marzo, tal día como dentro de una semana. Y tras ser recibido lo reciben con todos los honores. Tener en cuenta que aunque aquí estuviéramos en guerra, Errol Flynn era lo más de su época, no sé cómo decir, lo más de lo más de lo más. Era yo qué sé, como el Brad Pitt ahora. O Clooney, o no sé qué se me ocurre por ahí. Y lo reciben con todos los honores, como si se fueran a la guerra de Ucrania de paseillo, por la oficina de propaganda, incluso le organizan una fiesta con flamenco en Barcelona, ya ves, y una velada flamenca. Los españoles somos muy de recibir bien a la gente, es verdad, ¿eh? Y después, con un coche oficial lo trasladan a Madrid, al señorito. Aquí que la gente ni comía ni nada. Bueno, no es que comían un día así, no, hambruna. Lo trasladan en un coche oficial y se aloja en el Hotel Gran Vía en Madrid, donde puede contemplar el primerísimo primer plano, en, en primera línea, puede ver personalmente cómo los aviones alemanes, que en esta época utilizan España como un campo de prueba de toda su tecnología, tienen una tecnología militar fantástica, entonces dijeron, pues qué mejor. Y allí que estuvieron tirándonos bombas, bueno, mi ciudad, yo no sé cuántas veces, mi ciudad que no tenía ni batería antiaérea, o sea, podía tirar las que le diera la gana, que aquí teníamos que traer. Bueno, pues eso y como esa, pues los Guernica, Málaga, en fin, un horror. Y él ve Telefónica, que es el centro de comunicaciones de los republicanos, ve cómo lo destruye. Y la aviación alemana, yo qué sé, en el centro de comunicaciones del ejército republicano. Bueno, apenas pasa una semana en España, pero en su estancia alimenta todo tipo de especulaciones y fake news, que decía el Trump. Fake. Como por ejemplo, la primera de todas ellas es que se difunde la noticia de la muerte del actor
recién llega a España y que está utilizando el estar aquí para promocionarse más. Es tú que estaba promocionadísimo, bueno, pues tiene que venir a la guerra española para hacerse más famoso. Entonces, la primera que se difunde. La segunda es que ha traído $1.000.000 que es fruto de una colecta. Errol Flynn, que ha traído $1.000.000 fruto de una colecta en Hollywood que va a ayudar a la causa republicana. Y la tercera fake es que se publica su muerte por su biógrafo Charles Hyman, Errol Flynn, de la historia no contada de 1980, de que el actor es un espía nazi. Todo eso es lo que las fake que se dan aquí en España recién llegado este señor. Y eso crea un malestar horroroso, porque la gente tenía ya muchos problemas para que encima estaban librando una batalla para que encima viniera el señorito a decir chorradas, que si traigo $1.000.000 y tal. Pero eso no lo dice él, lo dice su amigo, que sí era un espía nazi porque era nazi. El médico es quien difunde que Flynn había muerto cuando en realidad estaba vivo. Lo que sufre es una conmoción por un cascote de un bombardeo, por el impacto de un cascote en el bombardeo. También es quien expande el bulo de que trae $1.000.000. O sea, como era nazi, iba como sobrado, diciendo disparate a los republicanos. Según cuenta, Errol Flynn no era nazi en absoluto, todo lo contrario, tenía simpatía por el bando republicano. Según cuenta el actor, lo hace a sus espaldas, lo cuenta el propio Errol Flynn en su biografía, para que las autoridades españolas faciliten desplazamiento y estancia gratis. Atención, qué barbaridad. O sea, el amigo, el médico, es un pedazo canalla que pa' qué. Bueno, y después, en cuanto a la colaboración con los nazis tras la Segunda Guerra Mundial, se sabe que Erben había sido afiliado al partido nazi y que había trabajado como espía para los alemanes. Él, las fotografías que hace en Madrid se las pasa a la Gestapo porque después esos mismos antifascistas van a huir cuando acaba la Guerra Civil Española y entonces saben que son republicanos y los matan. Porque en los campos de concentración no solamente se matan judíos. Por ejemplo, en mi tierra, que somos 4 moscas, mataron 300.000 personas de Almería. Eran españoles. No sé, vete a saber, pues ya está, eran españoles. Igual que si fueran judíos. Lo que pasa es que los judíos, digamos, lo han difundido más porque ellos se hicieron con el cine. No solamente eran directores, etcétera, sino eran también los dueños de las grandes corporaciones de, yo qué sé, de Warner Brothers, en fin, todas. Y entonces los pobres judíos, pero también mataron gitanos, mataron españoles, mataron mucha gente en los campos de concentración, porque había una barbaridad, no había 3 o 4. No se sabe si actúa como tal en la Guerra Civil Española, pero sí que algunas de las fotografías que va a tomar el médico este canalla, que se hacen en España, sirven para la Gestapo, para que identifiquen los exiliados antifascistas españoles. ¿Sabe el Flynn realmente si su amigo lo sabe? O, según sus más recientes biógrafos, dice que no lo sabe, y además hay pruebas de ello. Quizás puede intuir que es simpatizante del nazismo, pero no puede creerse que lleva un nazi a su lado pegado, pero es que tan canalla que eres, tan despreciativo con la gente, pues, y los bulos que difunde en España absurdamente en medio de una guerra civil, pues ya podéis imaginar que era un individuo que despreciaba, en fin. Parece improbable, pero este se fascinó totalmente. Bueno, vamos a quitar el cubo de la escena, parece probable que desconociera esta situación. Lo que sí descartan es que Errol Flynn fuera un espía nazi, no lo era ni de broma, vamos, con el objetivo de que viniera a España, pero si estuvo 4 días y medio. Él lo único que buscaba era aventura, pasión, no sé. Él no espió jamás para Hitler. Bueno, Errol Flynn no le mueve la ideología, sino la aventura, la promesa de emociones fuertes, diversión y romance. Así como muy romántico, sí. No como cambiar el mundo con ideología, con ideales, ni mucho menos, en absoluto. Él escribe en sus memorias, tengo que leerlo. El gobierno republicano tenía todas mis simpatías. Es cierto, además, porque el artículo que le escribe a William Randolph Hearst no se lo publican porque lo considera demasiado izquierdoso, demasiado progresista. Dice, el gobierno republicano tenía todas mis simpatías, pero solo por salir de allí me habría ido con cualquiera de los dos bandos. Estaba horrorizado porque no había visto una guerra de verdad en primer plano. Dice, el principal motivo de ir para allí, para la guerra española, es que quería escapar de los problemas con mi mujer. Pues hijo, haberlo solucionado o haberte divorciado. No tenías que venir aquí a hacer papanata. Bueno, aquella aventura española no sale como se esperaba ni de cerca.
y se pira vampiro. Y el tema del $1.000.000 y la falsa noticia de su muerte crea muchísimo malestar entre las autoridades republicanas que lo habían recibido muy bien, hasta el punto de que el comisario de propaganda Jaume Miravilles llega a enviar un comunicado al sindicato de actores de Hollywood para decir, quejándose del comportamiento del tonto el bote este, que era una estrella entonces. Y además el actor apenas puede publicar una crónica, porque no lo dejan. Porque carecía de experiencia, pero como había tenido el caprichito, la estrella, pues, y era amigo de la mujer de Hertz, pues nada, pues lo dejaron. No puede escribir. Hertz se niega a hacerlo porque considera que sus escritos son muy progresistas, muy de izquierda. Y finalmente, gracias a la intermediación de la familia Roosevelt, porque él era hijo de Benjamin Roosevelt, que es el mayor de los hijos del presidente, él era amigo, íntimo amigo, consigue publicar un artículo en una revista de cine que se llama Photoplay o algo así. Él regresa a Hollywood, regresa horrorizado y además rápido a los platós de Hollywood y aumenta aún más la leyenda suya en la pantalla porque hace unas películas que son inolvidables. Esto, el Robin de los Bosques, que os he contado, que lo hace en el año 38, murieron con las botas puestas, que también lo he dicho, que son las que me acuerdo, así a voleo, que es de 1941, lo hacen, lo convierten de él en un admirado y el mejor pagado del mundo. Pero la estrella no dura demasiado porque se encasilla, porque claro, tener en cuenta que el mercado del cine está continuamente evolucionando y quieren nuevos registros, nuevos actores, etcétera. Pero como siempre hace de sí mismo y siempre hace el mismo papel, se encasilla como héroe y de acción. Y entonces el daño a la imagen que sufre por el juicio de estupro también le afecta mucho en 1943, aunque no lo pueden culpar, pero ya eso es una sombra sobre su persona, aunque es absuelto. Pero él lleva una vida desenfrenada y eso la gente lo sabe. Tiene muchísimas amantes, consume mucha droga, etcétera, etcétera. Tiene muchas adicciones y tira el dinero, el dispendio económico, tiene problemas sentimentales, se casa 3 veces, pero a su vez tiene montones de amantes y eso le pasa factura porque físicamente se envejece rápido. En los años 50, cuando llega a los años 50 está prematuramente viejo, endeudado, enfermo y emprende su última aventura que es Cuba. Cuba sí, Yankee no, que decíamos aquí en España, Lola. Y dispuesto a entrevistarse con Fidel. Él va a la revolución. Lo que no había hecho en España quería hacerlo aquí y bien hecho. Ya es mayor y está de vuelta de 1000 batallas. Y entonces se quiere entrevistar con Fidel Castro, que es líder de la revolución cubana, me parece que en el 58 o en el 59. Pero Castro en esta época todavía no se dice comunista. El respeto como reportero que no puede lograr en España informar sobre un conflicto bélico desde su perspectiva. Sin embargo, con la excusa de rodar una película en Cuba que le importaba 3 pepinos, que era una película de clase B, una cinta de aventura que se llamaba Cuban Rebels Girls de 1959, el actor viaja a Cuba en plena revolución. Se va a hacer una película. Esta gente está también muy sobrada, como he dicho antes. O sea, en plena guerra civil se viene a buscar emociones fuertes. Y espera la Revolución Cubana se va a hacer allí una película. ¿Por qué no, hombre? Pero en realidad lo que va es a la Revolución Cubana a estar en primera línea y a escribir sobre ella. Gracias a su contacto con la zona, porque Errol había sido un habitual de los casinos cubanos y de los proveedores de droga de La Habana, conoce muchísima gente, consigue entrevistarse con Fidel Castro en Sierra Maestra, y que es su cuartel general. Y publica varias crónicas sobre ese encuentro. Fidel Castro en esta primera época es fascinante, porque además Fidel Castro es muy carismático también, entonces aquí en España estábamos con la baba caída. Después, claro, como ha pasado también, no me acuerdo cómo se llama este país centroamericano, Nicaragua, sí, pues también, fijaros en lo que ha derivado, ¿no? Pues claro, tú vas a liberar tu país, vale, liberarlo de las garras, del no sé qué, no sé cuánto, sí, pero vale, liberarlo para convertirlo en una democracia, ¿no? Para el mismo perro cambiado de collar, pero bueno, no quiero opinar políticamente. Entonces hablas con él, pero estamos en época fascinante todavía. Habla con el líder cubano calificándolo como un amante de la libertad, es que eso es lo que parecía, y la humanidad. Y
Y bueno, Castro todavía, como os digo, no se ha definido como comunista. Se reconoce públicamente, no se había definido como comunista todavía. E incluso afirma que a Errol Flynn le da lecciones de oratoria, cómo declamar. Aquí, cuando venía Fidel Castro a España, lo seguía una corte de periodistas y él iba vestido de verde así de militar, ¿no? Un tío alto y con buen pico y mucha cultura, se había educado con los jesuitas, ¿no? E incluso en la universidad. Entonces, estaban los periodistas que llegaban al Teatro de Mérida y entonces empezaba Fidel Castro a hablar sobre los romanos, sobre el Teatro de Mérida, sobre Sófocles, sobre no sé qué, y decía a los periodistas, ¿le importa a usted que nos sentemos, los periodistas, todo esto con 40 grados a la sombra, un sol que para qué, un calor que para qué? Dice, todas las cámaras espanzurradas, dice, y él hablando. Dice, nos tenía totalmente fascinados, embrujados, con un pico de oro. Dice, es que entendíamos perfectamente que este señor hubiera arrasado a las multitudes porque tenía una cultura excelsa y además declamaba muy bien, como un actor. Bueno, el caso que Errol Flynn le dice cómo declamar, le da lecciones de oratoria para sus discursos. Bueno, también realiza un documental sobre la revolución, Errol Flynn. Se llama Cuban Story, de 1959. El problema es que no lo puede... Claro, Estados Unidos están con un enfado subido, claro, en Estados Unidos no lo pudo estrenar, se estrenó en Moscú. Que este documental es muy interesante, ¿eh? Muy, muy interesante, porque tiene un valor de documental de lo que está ocurriendo en Cuba en ese momento, en el momento de la revolución. Y lo que pasa es que no se pudo estrenar en Estados Unidos, pero se ha recuperado ahora, ¿eh? Bueno, el caso es que Errol Flynn vuelve de Cuba, vuelve muy cansado y muere poco después, con 50 años. Está lleno de deuda. Había viajado hace poco a Vancouver para vender un yate que tenía, porque tenía que renegociar las deudas. Fíjate, ese hombre que había sido millonario, en fin, que lo había tenido todo, belleza, dinero, inteligencia, etcétera. Bueno, el 14 de octubre de 1959 le dio un infarto y murió así fulminantemente, con 50 años. En el último capítulo de su memoria escribe una frase muy bonita que la he puesto aquí, en la que se resume su existencia. Dice, vivir he vivido muchísimo, más que nadie, como un glotón comiéndome el mundo. No creo que sea ególatra sugerir que pocos de los que han vivido mucho en este siglo hayan tragado más mundo que yo. Bueno, espero que os haya gustado y hasta mañana.